Jaime, como tú sabes, habrás escuchado la semana pasada, el Congreso aprobó sin mayor debate de por medio, entre gallos y medianoche, el nombramiento automático de docentes que tengan más de 3 años como contratados. Con esta ley, los profesores de los colegios públicos que cumplan dicho requisito, vale decir los 3 años de contratación, ya no tendrán que participar en el concurso de nombramiento que establece la Ley de Carrera Pública Magisterial. Como es sabido por muchos, desde Propuestas del Bicentenario, consideramos que la meritocracia en la gestión pública a todo nivel es un principio que se debe defender y con el que estamos plenamente comprometidos. Creo que hemos visto la vulneración de la meritocracia en años recientes y lo que esto ha significado para la administración pública, con mayor sensibilidad, lo que esto significa para el aprendizaje de los niños y niñas de nuestro país. En este sentido, nosotros en Videnza Instituto y como parte de propuestas del Bicentenario estamos en total desacuerdo con este proyecto y saludamos la decisión del gobierno de, en principio, observarlo y ojalá que el Congreso reconsidere esta decisión. Pero por un momento, vamos a ponernos, digamos, en los zapatos de quienes defienden este proyecto, no por intereses particulares subalternos, sino como una forma de mejorar las condiciones laborales de los docentes, de los maestros. Entonces va la primera pregunta, Jaime. ¿Por qué no mejorar las condiciones laborales de los docentes, quienes además, como la pandemia nos ha demostrado a todos, son un factor fundamental en la educación de nuestros estudiantes? Adelante, Jaime, y bienvenido. Gracias, Miguel. Confirmar nomás que me escuchas bien. Perfecto, clarísimo, Mira, adelante. mira, mira, como tú mencionas, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar contigo y con quienes se están uniendo a este Twitter Space. Eh, Mira, el factor fundamental para explicar la calidad de los sistemas educativos es el factor humano. Nosotros a veces uno dice, bueno, es importante tener escuelas bien construidas, es importante tener tecnología en las aulas, tener buenos textos escolares, un currículum que esté bien diseñado, y todo eso es muy importante. Pero tú puedes tener todos esos elementos si no tienes un maestro con la motivación adecuada, con las calificaciones adecuadas, eh, nunca va a haber una educación de calidad. Y lo que define la calidad de los sistemas educativos es la calidad de sus maestros. Entonces, ese es el factor fundamental. Entonces, si tú me dices, bueno, nos interesa digamos, el bienestar de los maestros, nos interesa la carrera de los maestros, nos interesa que los maestros tengan una retribución económica adecuada por el trabajo que hacen, la respuesta es sí. Eso es absolutamente esencial. Pero, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, en verdad, hay una combinación de factores. Por un lado, nosotros tenemos que retribuir a los maestros de la mejor manera posible, pero por otro lado, los maestros tienen que rendir cuentas por el trabajo que hacen y tienen que interiorizar la importancia fundamental y la inmensa responsabilidad que tienen de formar a los niños y jóvenes del país. Entonces, dado eso, tú quieres asegurarte que tengas a los mejores y a gente que internalice la importancia y la inmensa responsabilidad, de la importancia de su trabajo y la inmensa responsabilidad que tiene. Entonces, si es que tú me dices, dado que nos preocupa el bienestar de los maestros, entonces tenemos que darles estabilidad laboral, la respuesta es sí, pero siempre y cuando tengamos certeza que esos maestros a los cuales tú le estás dando ciertos beneficios laborales o le estás dando una mejor retribución, sean maestros que eh, efectivamente internalicen la importancia de su trabajo y que tengan las calificaciones y que tengan el apoyo adecuado para hacer su trabajo bien. Entonces, lo último que uno puede hacer es mirar a la profesión docente como un programa de empleo. Eh, y eso es un problema no del Perú, eso es un problema que vemos en muchos países cuyos sistemas educativos fallan, ¿no? Es que dicen, me preocupa el maestro, entonces le quiero dar cierta estabilidad al maestro. Y eso está muy bien, pero nunca puede ser a costa del niño. Siempre tiene que ser
demos la estabilidad al maestro, demos la mejor retribución económica que podamos al maestro, que al mismo tiempo le va a dar la formación adecuada a nuestros niños. Si no tenemos certeza que ese maestro le está dando la formación adecuada a estos niños, entonces estamos fallando como política pública, porque estamos resolviendo el problema del bienestar del maestro a costa del bienestar del niño. Y eso es lo que nunca se puede hacer. Entonces, lo primero en educación es que todas las decisiones tienen que ser en función del bienestar del niño o del joven que se está educando. Eso es lo primero. Dado eso, es que tenemos que tomar todo el resto de decisiones. Entonces, yo no he visto los detalles, digamos, del cambio de legislación que tú estás mencionando, pero por lo que tú estabas mencionando, digamos, es como decir, bueno, no estamos seguros si este maestro es muy bueno, pero no importa, pongámoslo en el aula. Entonces, lo que tenemos que hacer es la pregunta, pero entonces, ¿ese niño va a tener la formación adecuada? Y si la respuesta es no, o que no estamos seguros, entonces es una mala decisión de política. Ese es el punto central. El punto central es toda decisión de política en educación tiene que tener como objetivo esencial el bienestar del niño y el bienestar del joven que se está formando. Totalmente, totalmente de acuerdo, Jaime. Y bueno, y lo mismo se puede decir del médico que tiene la responsabilidad, ¿De digamos, acuerdo? de la De, salud de los peruanos. de Eh, de cualquier otro servidor público. Correcto, correcto, pero claro, el niño es particularmente sensible y dada la coyuntura, como es sabido por todos, que hemos sufrido pues un shock muy, muy fuerte con la pandemia, con el encierro de casi 2 años en el confinamiento que sufrió nuestro país y el retroceso tan, tan grande que aún creo que no ha sido medido de los aprendizajes de los niños en nuestro país, cosa que vamos a ver probablemente los resultados más adelante y es una tarea dantesca que tienen que enfrentar pues, nuestras autoridades de cara al futuro. Estuve viendo, Jaime, con mucho interés tu último libro, Estamos tarde, una memoria para recobrar la educación en el Perú, libro que sé que presentaste acá en Lima hace unas semanas, donde colocas como anexo tu discurso de despedida al personal del ministerio, Uh -huh, del que quiero resaltar un mensaje que dijiste justamente a los maestros, y acá te cito. A los maestros, con todo lo que aún faltan por hacer, hemos tratado de retribuirles la invalorable labor por la que todos los días dan la lucha. Y eso, entre muchas otras cosas, no debe esperar. No podemos dar ni un paso atrás en todo el esfuerzo. Y yo soy testigo de primera mano porque conjuntamente empezamos estas reformas y tú las continuaste, digamos, en un gobierno siguiente al que compartimos. uh -huh, Recuerdo muchas de nuestras discusiones en torno a la importancia de poner en valor digamos, la docencia en el país. Yo recuerdo incluso anécdotas que tú me comentabas, que tú venías de una familia de docentes uh y que -huh, te sentías particularmente movido, digamos, y motivado de llevar a cabo estas reformas. Entonces, déjame, no voy a insistir en el tema de las condiciones laborales de los maestros. Mejor hablar de las capacidades, que yo creo que es más apropiado. Entonces acá te planteo, ¿qué más tenemos que hacer para mejorar con las capacidades de los maestros? Creo que ese es el factor crítico en el futuro. ¿Es ese factor crítico en el futuro o va a ser más bien la tecnología en el aula la que nos uh -huh, permita mejorar los aprendizajes en la escuela? Creo que es un tema central de las capacidades, especialmente en este mundo hipercompetitivo donde las destrezas están cambiando, donde se requiere ajustar no solamente la currícula, sino la capacidad de los maestros de inculcar pues, nuevas destrezas en los alumnos. Tu reflexión, uh -huh. Jaime, por favor. Mira, en primer lugar, yendo al primer punto, a lo primero que tú reflexionabas es que efectivamente estamos viviendo una de las crisis más graves en educación de los últimos 100 años globalmente. El shock de la pandemia que cerró los sistemas escolares ha sido algo que no hemos vivido nunca, todos los que estamos vivos, y lamentablemente en ciertas partes del mundo, particularmente en Asia del Sur y en América Latina, el shock ha sido mucho más fuerte,
porque los cierres escolares fueron mucho más largos, ¿no? Y lamentablemente hay que decirlo, innecesariamente largos, ¿no? Ya después del sexto o séptimo mes de pandemia, ya claramente empezaba a haber evidencia que mostraba de que tener las escuelas cerradas no tenía ningún valor en términos de la lucha contra la pandemia o de reducir las tasas de infecciones. Y entonces en muchos países las escuelas empezaron a abrir. Lamentablemente, ese no fue el caso de Perú, ese no fue el caso de la gran parte de América Latina, y hemos mantenido cerradas las escuelas y las universidades y los institutos tecnológicos durante 2 años y en algunos casos más. Eso ha sido desastroso, y eso ha sido desastroso en términos de la experiencia de los niños, tanto de su aprendizaje académico, ¿no? Como de su formación, ¿no? Como de su formación como ciudadano, de su desarrollo personal, ¿no? De su socialización. Eso ha sido extremadamente grave. Entonces, lo que nosotros debemos estar preocupando en este momento y donde deberíamos estar viendo no solamente acciones del ministerio, sino legislación, es, bueno, ¿qué hacer para remediar y acelerar los aprendizajes dado este shock? Eso debería ser la obsesión nacional en este momento. ¿Qué hacemos con ese niño que está ahorita en quinto grado, que ha regresado al quinto grado y que tiene las habilidades o competencias de un niño de segundo o de tercero? ¿Cómo hacemos para que en los próximos 2 años ese niño se empate de tal manera que, digamos, esté en un nivel de aprendizaje como si no hubiera habido pandemia? Tiene que acelerar sus aprendizajes durante los próximos 2 años para recuperar esos años que ha perdido. Ese debería ser nuestra obsesión en este momento, de todos, del Congreso, del Ejecutivo, ¿no? Y de la sociedad en su conjunto. Lamentablemente en muchos países no vemos eso, en algunos países sí, sí se están implementando de manera acelerada e intensa, ¿no? Y con urgencia acciones para acelerar los aprendizajes, ¿no? Sistemas de tutoría, horas adicionales, sesiones de aprendizaje para los maestros para que puedan lidiar, digamos, con un salón de clases mucho más heterogéneo. Entonces, ese, digamos, esa es la urgencia. Ese es el primer punto que quería mencionar. Segundo, tú dices, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La solución de repente está en la tecnología y no está en los docentes. Y en verdad la respuesta es que no, la solución no está en la tecnología. La tecnología que nos puede ayudar, por ejemplo, que puede facilitar el proceso de entrenamiento de los maestros, ¿no? La tecnología que puede mejorar, digamos, los aprendizajes en el aula, son siempre factores complementarios. La tecnología puede ser muy útil, ¿no? El tener una laptop en la escuela, perdón, en el salón de clases y proyectar y tener ejercicios para que los chicos puedan hacer, o tener tablets en el aula, ¿no? Para poder hacer un aprendizaje un poco más personalizado para algunos chicos, eso es muy útil. Y eso está bien, y se puede invertir en eso. Pero no hay ningún país que invierta en eso de manera eficaz si es que no tiene maestros que puedan utilizar la tecnología de manera eficaz. Entonces, la tecnología siempre va a apalancar el trabajo de los maestros. Entonces, no hay nada, en verdad, que reemplace al factor humano. Hay cosas que apalancan, que complementan, que hacen más efectivo el trabajo de los docentes. Pero siempre va a ser el trabajo de los docentes lo que define la calidad del sistema educativo y la calidad de la educación que están recibiendo nuestros chicos. Y ahí cierro diciendo que nosotros tenemos que mejorar la formación en servicio, inclusive de los docentes. Obviamente también hay que mejorar la formación inicial de los docentes, ¿no? Los docentes que hoy día están en un instituto pedagógico, los docentes que hoy día están en una universidad, pero también hay que invertir mucho en la capacitación de los docentes que hoy día ya están en el aula. Y esa capacitación ahora es distinta, ¿no? Nosotros hemos estado acostumbrados los últimos 30 años, ¿no? A que el docente lo capacitas poniéndolos en un aula o en un salón grande, ¿no? En la municipalidad, y lo llevas a un sitio y está un grupo grande de docentes recibiendo clases de algo, recibiendo clases, ¿no? de formación pedagógica. Eso es mucho menos importante hoy día. Ahora lo que se necesita es un trabajo en el aula, en la escuela, en el cual el profesor trabaje con un profesor más experimentado, reciba un proceso de coaching de un profesor más experimentado, ¿no? Que le dé feedback, que le dé retroalimentación de cómo está operando ese profesor en el aula y cómo puede mejorar su desempeño en el aula. Ese es el tipo de entrenamiento que necesitamos para los docentes, ¿no? E invertir de distintas maneras, de tal manera que podamos apoyar el trabajo que el docente está haciendo en el aula hoy día. Siempre es capacitación
y formación que el docente pueda utilizar el lunes, ¿no? Que implique un cambio en la manera como el docente está trabajando el lunes, ¿no? La próxima semana, porque tenemos esa urgencia de asegurarnos que el docente pueda trabajar mejor con los niños que está trabajando en este momento en el aula. Entonces, en eso es lo que tenemos que invertir. Y esa es la urgencia hoy día. En eso es que tiene que estar digamos, tiene que estar los esfuerzos del Ejecutivo, del Congreso y de la sociedad en su conjunto. Totalmente de acuerdo. Parece que no es el caso, parece que no están internalizando, digamos, las pérdidas que vamos a enfrentar como sociedad en la productividad y creo yo, en la cohesión social del país, pero parece que esto el mensaje no cala en nuestros políticos y nuestros gobernantes, porque tiene que haber obviamente un mínimo de continuidad y un mínimo de convicción de grado de urgencia de encarar estos años perdidos en escolaridad, y que se resuelven de la forma como tú estás planteando, no solamente acá, sino en todos los países que hemos sufrido este shock tan fuerte. Ahora, remontándome a los años ya, hace 10 años o poco más, que enfrentábamos estas discusiones, con tú en educación y yo en economía. Y obviamente por formación los dos somos economistas, pero cuando discutíamos el presupuesto y ahora estamos en fase de formulación presupuestal, todos los pliegos se están desfilando por el Ministerio de Economía para poder plantear sus pedidos de presupuesto antes del mes de agosto. Un factor clave, y mi intuición siempre era la eficiencia del gasto, la calidad del gasto, que es un factor fundamental porque siempre los recursos son escasos. El reto, ¿consideras que el reto es una eficiencia, por un lado, o simplemente hay que llenar un espacio mínimo de gasto para pagarle más a los maestros, y comprar otros insumos, libros, tablets, infraestructura? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es que hay que llenar brechas? O si es que el cierre de brechas digamos, lo que se le va a dar en haberes a los docentes, o en insumos, en libros, en infraestructura, cosa que tenemos brechas, hay que ponerlo por delante de hacer esto con eficiencia, con efectividad, o van las dos cosas de la mano. ¿Cuál es tu visión respecto a Uh esto? -huh. Y mirando también la experiencia de otros países que te toca asesorar y acompañar en tu Uh -huh. calidad de experto global en la materia. Mira, Miguel, esa es la discusión típica entre un ministro de Educación o un ministro sectorial, ¿no? Y el ministro de Economía, ¿no? El ministro de Economía dice, bueno, tienes que ser más eficiente con la plata que tienes, y el ministro de Educación te va a decir, pero necesito más plata. Eso es lo normal. Y también parte de la discusión es que el ministro de Economía le dice al ministro de Educación, pero ¿para qué quieres que te dé más plata si no gastas bien la plata que tienes? ¿No? Entonces, primero gasta bien y luego te doy más recursos. Entonces, esa discusión, y ese es el tipo de discusiones que tuvimos tú y yo, estando en el ministerio, en verdad, la solución requiere un poco de ambos factores. Efectivamente, más recursos sí se van a necesitar, y se necesitan en mediano plazo más recursos, obviamente. ¿Por qué? Porque si tú miras cuánto está gastando el Perú por alumno por año, en primaria, por decir, gasta, digamos, $1,000, ¿no? Por alumno en la educación pública. Claro, eso es mucho más lo que gasta un país de África subsahariana, que gasta $150 por alumno, ¿no? Mucho más. Pero es mucho menos esos $1,000 que se gastan en el Perú, es mucho menos de los $11,000 en promedio que se gastan en la OECD, un país de la OECD, y el Perú pretende ser un país de la OECD, ¿no? Entonces, obviamente, no vas a poder ofrecer la calidad de educación que se ofrece en Noruega o en Canadá con $1,000. Eso va a ser imposible. Entonces, eventualmente sí, el Perú va a tener que gastar más dólares por alumno para poder ofrecer una educación de buena calidad. Pero por otro lado, efectivamente, también es cierto que hay que ser más eficiente con los dólares que ya tienes hoy día. Y ahí yo creo, justamente yo regresaría al tema de los docentes.
Porque a veces uno dice, bueno, hay que ser más eficiente en el gasto en infraestructura, hay que ser más eficiente en el gasto en textos escolares, ¿no? Y cómo hacer para reducir el precio el precio unitario de cada texto, cómo reducir el precio unitario de cada tablet que se compra, y hay que hacer mucho de eso, y eso está muy bien. Pero en el Perú, como en la mayor parte de otros países, el 70% del gasto es salarios. El sector educativo es intensivo, ¿no?, en el factor humano. Entonces, lo más importante es hacer que ese 70% de gasto en salarios implique los mayores aprendizajes posibles, ¿no? Es hacer lo más eficiente, ¿no?, ese gasto o esa inversión, ¿no?, en el factor humano. Entonces, usualmente en muchos países, particularmente en los países más pobres, y yo creo que ya se ha solucionado en gran medida en el Perú, era, por ejemplo, el ausentismo de los maestros. Teníamos hace 30 años, o hace 20 quizás, un problema a veces de ausentismo, que los maestros no iban. Entonces, bueno, obviamente eso es una ineficiencia el gasto. Estás pagando un salario y la persona no está en el salón de clase. Y eso ya es un problema. Yo en gran medida creo que eso ya se ha solucionado en el Perú, otros países no todavía, y bueno, ya tenemos a los profesores en el salón de clases. Es el primer punto. Pero tú tienes que asegurarte entonces que cada uno de esos maestros que esté en el salón de clases, ¿no?, genere, ¿no?, el mayor aprendizaje posible en los chicos, que es cada uno de esos maestros tenga internalizado la importancia de su trabajo y cada uno de esos maestros sepa que su trabajo consiste en asegurar que los 40 chicos o 30 chicos que están en el salón, todos ellos aprendan. Todos ellos tienen que aprender, por ejemplo, ¿no?, asegurarnos que todos sepan leer y entender bien un texto al final de la primaria, a los 10 años más o menos. ¿No? No tenemos que asegurarnos por lo menos eso. Y todos los maestros tienen que tener eso, tienen que dar una calidad de su servicio de tal manera que eso pase. Si tenemos maestros que no tienen las calificaciones correctas, la motivación correcta o el apoyo correcto, estamos siendo ineficientes con ese inmenso 70%, ¿no?, del gasto o la inversión en educación. Entonces, mi respuesta larga para la pregunta que estabas haciendo es, necesitamos de las dos cosas. Sí, vamos a tener que invertir más en educación, pero sí tenemos que asegurarnos que todo el gasto que hagamos genere la mayor cantidad de aprendizajes posibles, ¿no? Nos aseguramos que todo ese gasto implique una mejor experiencia para el niño en la escuela o para el joven en la escuela. Yo creo que ese es el punto central. Más plata eventualmente se va a necesitar, por supuesto, porque tenemos que expandir el número de escuelas, de educación inicial, tenemos que expandir el número de escuelas de jornada escolar completa en la secundaria, tenemos que asegurarnos que hayan mejores escuelas en las áreas rurales, en la sierra y en la selva del Perú, y eso obviamente va a requerir más recursos en el mediano plazo. Pero tenemos que trabajar en los dos frentes simultáneamente, la eficiencia y en la eficiencia del gasto y en mayor gasto. No, ciertamente, Jaime, pero a ver si poco para concretar algunas experiencias que tú hayas visto y que se puedan emular en tu rol, digamos, de experto global, en la práctica global de educación del Banco Mundial. ¿Qué, Ujú, qué podemos aprender de otras experiencias? Que creo que podría ser útil. ¿Cuál fue, digamos, en tu experiencia, en tu larga experiencia, la anterior antes de ser autoridad acá en el país y luego cuando has regresado al banco? Algo que podamos tomar como un modelo a seguir. Yo sé que cada país tiene sus especificidades, pero todos hemos vivido este shock de la pandemia y la calidad de la educación probablemente se haya visto afectada en muchos sitios. ¿Cuál ha sido, qué cosa debemos replicar o algún modelo en particular que te haya llamado la atención, que tenga ciertos atributos que puedan ser replicados acá en nuestra realidad? ujú. Mira, en realidad no hay magia. Y no hay magia y no hay tampoco, mira, importemos ese programa del otro país y ese es el programa que nos va a ser, ¿no?, la solución porque rápidamente nos va a permitir cambiar los aprendizajes. Mira, en realidad ya sabemos qué hacer. Muchísimos educadores en el Perú y muchísimas personas trabajando en educación en el Perú saben cómo funciona una buena escuela. No, en verdad no hay magia aquí. El punto es, sabemos que tenemos que medir los aprendizajes, cosa que ya ha estado haciendo siempre el Perú y tenemos que continuar haciendo, medir, saber
cuál es el nivel de aprendizaje de nuestros niños en segundo grado, en cuarto grado, ¿no? En sexto grado para saber dónde estamos. Tenemos que seguir midiendo los aprendizajes en cada escuela, de tal manera que el maestro y el director sepan cuál es el nivel de aprendizaje de sus chicos. Sabemos que si un maestro tiene buenas sesiones de clase, ¿no? Algunos maestros las pueden poder trabajar ellos por su cuenta, otros maestros necesitan más apoyo y tener sesiones estructuradas en las cuales ellos puedan seguir. Sus maestros que tengan el coaching apropiado, como estábamos diciendo antes, asegurándonos que ese maestro tenga sesiones claras que pueda seguir, ese maestro sepa garantizar el aprendizaje de cada uno de los niños, ese maestro use las metodologías que ya conocemos para que cada uno de los chicos, que los chicos que se están atrasándose pueden empatarse con el resto del salón, saber que cada niño tenga un libro de texto que no sea denso y complejo, sino que sea un libro de texto que es lo que efectivamente vamos a poder cumplir a lo largo del año. Ese tipo de capacitación, que todo niño tenga material de lectura y material para los cursos básicos, un currículum realista y una capacitación básica para cada uno de esos maestros y una infraestructura mínima adecuada, eso es lo que ya sabemos que hace que una escuela funcione. Y un, un conjunto de profesores y un director que sepa que el objetivo es el aprendizaje, que sepa para empezar, ¿no? Como mínimo al menos, que sepa que tenemos que medir los aprendizajes en lectura, tenemos que medir los aprendizajes en matemáticas y que nos aseguremos que al menos los aprendizajes fundamentales en la primaria se cumplan. Eso ya lo sabemos cómo hacer. Lo sabemos cómo hacer. Lo que tenemos que hacerlo es a escala, asegurarnos que eso pase en todas las escuelas. ¿Eso lo hemos visto pasando de manera rápida en algunos países? Sí. Te doy el ejemplo que he estado usando para cerrar este punto, que hemos usado varias veces. En América Latina, por ejemplo, es el caso del estado de Ceará en Brasil, ¿no? ¿Qué cosa hizo hace unos 15 años? Siendo uno de los estados que estaba más atrasado en Brasil, muchas de las municipalidades del estado de Ceará estaban muy abajo en el ranking, en el ranking brasileño. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo primero que hicieron fue introducir meritocracia en la contratación de sus maestros y de sus directores, cosa que el Perú ya había empezado a hacer, ¿no? Introducir meritocracia y asegurarse que la política no interfiera en la contratación de maestros o en la contratación de directores, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicieron? Fue evaluar a sus maestros para asegurarnos que contrataran a los mejores. ¿Y qué le dieron a esos maestros? Le dieron sesiones de aprendizaje, medían los aprendizajes y se aseguraron que todos los niños tuvieran los textos correctos, ¿no? Y había una obsesión por asegurarse que los aprendizajes de cada año mejoraran. Nada de eso es rocket science. Pero ¿cuál fue el primer punto? ¿Cuál fue el primer punto? Fue la meritocracia, ¿no? Fue decir, tenemos que quitar a la política fuera de las decisiones educativas. Y fue decir, no voy a contratar maestros, no voy a contratar directores en función de criterios políticos, que es lo que estaba pasando en el estado de Ceará. Y vamos a cambiar a elegir maestros, a elegir directores de la manera correcta. Quitemos a la política de las decisiones educativas. Pero también me lo dijo el gobernador de Ceará y me lo dijo el alcalde, ¿no? De la municipalidad de Sobral en Ceará, que es una que mejoró más y que llegó a tener el puesto número 1 de todas las 5.000 municipalidades en Brasil, siendo una municipalidad pobre. Me dijo, esa decisión de quitar a la política de las decisiones educativas fue una decisión política. Esa es la principal decisión política, que lo que importe en la educación sea el bienestar y la formación de los chicos y nunca que la política entre a las decisiones educativas. Bueno, eso parece que no es el caso en el país porque en una sociedad tan polarizada, la salud, la educación se ha convertido en un factor de polarización como nunca antes visto. Pero acá yo Mm. quisiera, antes, recordando al público que en breve voy a abrir los micrófonos para que formulen sus preguntas, recordando, por favor, para que sean concretos y respetuosos.
Acá hay una discusión, ahora aparte obviamente de todo el tema educativo, estamos nuevamente enfrentando un fenómeno, un eventual fenómeno del niño, y recordar digamos, la debilidad o la precariedad que tienen nuestras escuelas. Estaba viendo unos estudios recientes que muestran que más o menos más del 25% de los locales educativos requiere algún tipo de intervención porque ocurre un siniestro importante y se tumba esa infraestructura. O recordar que solo el 29% de los locales educativos tienen acceso a todos los servicios públicos. Esto es clave, por ejemplo, tener acceso a agua potable, cosa que hemos visto en muchas partes del país que no lo tienen. Entonces, ahorita hay una discusión en el Congreso y en otras partes de ir cerrando la brecha en infraestructura, y lo que el gobierno está haciendo es tratar de facilitar esta inversión. De tu experiencia, yo recuerdo, hicimos el PRONIET contigo, de tener el manejo de la infraestructura escolar en manos especializadas, y se comenzó a optar también por modelos privados para entrar, digamos, a acelerar el cierre en esta brecha que hoy día se calcula en 150.000 millones de soles, según los últimos estimados del MEF, de la brecha de infraestructura. En esta materia, sacando un poco el tema de la meritocracia, ¿cuál crees que es, digamos, la forma de cerrar esto? A mí, honestamente, me preocupa crear nuevas entidades, nuevas estructuras, una nueva burocracia pública, que parece que es el camino, por un lado, y de cara en general a la precarización de la gestión pública que hemos visto. Y acá te lanzo un indicador que hemos calculado nuestro observatorio de propuestas del Bicentenario, que es la altísima tasa de rotación de autoridades. En el Minedu tuvimos que, en el gobierno al cual pertenecimos, en el 2011, en 2016, un ministro de Educación duró en promedio casi 30 meses. Y esto se ha reducido a la actualidad a 4 meses. Entonces es bien difícil llevar a cabo política pública con este nivel de rotación de autoridades para encarar las reformas, mantenerlas, consolidarlas e ir cerrando las brechas como las que he mencionado en materia de infraestructura. Entonces, ¿te parece que con este nivel de gestión podemos ir cerrando la brecha en educación y encarar y defender lo avanzado hasta el momento? Mira, cuando yo hablaba al comienzo, conversábamos de los maestros y yo te decía, mira, el factor humano es lo más importante, hablando de, ¿no?, de lo que está pasando en el salón de clases. En verdad yo extrapolo el tema del factor humano a lo más importante en términos de la gestión pública en general. Eh, en verdad, a veces uno dice, bueno, la solución en verdad es tener un modelo de APPs, ¿no? O es tener PRONIET, como, ¿no? Y que las licitaciones se hagan directamente del ministerio. Mira, en el fondo, todos esos modelos distintos tienen pros y contras. Y uno puede usar varios de esos modelos simultáneamente. La efectividad de una APP, la efectividad de las licitaciones públicas, la calidad del gasto en infraestructura va a depender de la gente que tengas. Va a depender mucho más de eso que del modelo mismo de licitación, de contratación de obras públicas que estés utilizando. Lo que importa es la calidad de la gente que tienes. Y eso se extrapola no a los maestros solamente, sino se extrapola a todos los profesionales. Para tener una buena gestión pública en educación, tú necesitas excelentes abogados, excelentes psicólogos, excelentes maestros, excelentes programadores, excelentes ingenieros, excelentes arquitectos. Necesitas gentes de todas las profesiones. No, a veces en educación, como también dicen, no, que todos los que trabajan en educación tienen que ser maestros. Ese es un error gravísimo. Eso es inmensamente torpe, porque yo no necesito maestros para diseñar, no necesito maestros para diseñar las escuelas. Sí, necesito pedagogos también para diseñar las escuelas, pero necesito los mejores ingenieros y los mejores arquitectos, ¿no? Y necesito los mejores gestores públicos para poder comprar bien, para licitar bien. Ese es el tema central, ¿no? Es la calidad de la gente que estamos incorporando y atrayendo al sector público. Ese es el punto central. Eso es mucho más importante que el modelo específico de compra que tengamos. Entonces, ahí es como una gran paradoja, porque y esa fue la experiencia que tuve, y que creo que tú también tuviste
cuando estuviste en la gestión pública. Yo tuve una suerte inmensa de poder contar con un equipo, muchos de ellos jóvenes, o jóvenes de espíritu en algunos casos, y ya no tan jóvenes de edad, pero mucha gente joven con inmensa calidad profesional y técnica, con inmenso compromiso y ganas de servir a su país, con muchísimo talento, y que estuvieron trabajando en el Ministerio de Educación, ¿no? A todo nivel, no estoy hablando solamente de los directores generales o de los viceministros, no, estoy hablando a todo nivel. Y me he encontrado con muchísimos de esos jóvenes, de esos jóvenes profesionales durante los últimos años, a veces que yo no los conocía. No, y me decía, oye, no, yo trabajaba en el Ministerio de Educación cuando tú eras ministro, ¿no? Y gente excelente. Y tenemos muchísimo talento en el país, talento que quiere trabajar en el sector público. Entonces, es, yo creo que la solución la tenemos ahí, está ahí, ese talento está ahí, simplemente tenemos que asegurarnos que ese es el talento que absorbemos y que atraemos a la gestión pública. Pero, digamos, a diferencia, y con esto cierro esto, a diferencia de lo que vemos y lo que yo he visto, ¿no? En otros países del mundo, en el cual tú dices, bueno, este es un problema así difícil de resolver porque queremos implementar este programa, ¿no? De mejora de la calidad de la educación primaria. Sabemos que hay que hacer, pero no hay la gente, no hay esa burocracia mínima que tú necesitas para que las cosas funcionen, ¿no? Y se necesita mucha formación de capacidades y no hay esa gente, ¿no? En países, digamos, de menores ingresos. Lo veo mucho en países de África subsahariana. Eh, Ese no es el caso del Perú. Ese no es el caso del Perú. En el Perú ese talento existe, ese talento está ahí y está en todas las ciudades del país, ¿no? Y es un talento que hemos seguido formando. Yo me he encontrado con gente después que ha estado en colegios de alto rendimiento, ¿no? O que ha sido egresados de Beca 18 y gracias a Beca 18 han ido a una buena universidad, ¿no? Y ahora ya están trabajando. Y gente que quiere trabajar por su país. Entonces, esa gente la tenemos, ¿no? A diferencia de los países de bajos ingresos, que esa gente no existe o hay muy pocos, en Perú hay muchísimo talento que puede atraerse a otro público. Entonces, ojalá que como sociedad atraigamos a esa gente y esté, ¿no? Digamos, apoyando y contribuyendo al desarrollo diseño e implementación de políticas. Así es. Bueno, antes de la última pregunta, antes de abrir, a ver, en nuestro país es difícil llegar a consensos. Creo que hay muy pocos temas en los cuales hay un consenso que se mantiene gobierno tras gobierno. Quizás el único tema donde hay consenso entre niveles socioeconómicos y de políticos de derecha a izquierda es que la población en general no tolera la inflación y por ende tenemos un banco central sólido, autonomía obviamente constitucional ayuda, pero es un ejemplo que se habla de una administración pública eficiente, creíble, y de hecho hoy en día el Perú ostenta, digamos, una inflación, un manejo de la inflación bastante creíble, y hay consenso respecto a eso. Pero es de los pocos temas en los cuales el único tema que hay consenso, no hay en otros temas, y uno debería ser la vocación de servicio en el país, como tú has comentado y comparto completamente, o la calidad de la educación. La calidad de la educación debiera ser algo que nos una, eh, pero parece que no, es algo que nos divide por distintos motivos. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué crees que es tan difícil construir consenso en nuestro país en un tema tan urgente, saliendo de una pandemia y con la precariedad que estamos viendo a todo nivel? ¿Por qué esto es así, en tu criterio? Mira, no estoy mira, no estoy seguro, Miguel, si es que no haya consenso de que la educación es crucial o que hay que mejorar la calidad de educación. Yo creo que nadie va a estar en desacuerdo con eso. En lo que creo que no hay es una suficiente preocupación por el tema, ¿no? Nadie va a estar en desacuerdo con el objetivo, pero lo que no hay es no hay una obsesión por mejorar la calidad de la educación. Eh,
quizás algunos dicen, bueno, no me interesa la educación pública porque si tengo ciertos recursos, yo matriculo a mis hijos en una escuela privada, algunas de las cuales son buenas, otras no. Hay escuelas privadas de excelente calidad y escuelas privadas de muy mala calidad también. Pero muchos dirán, bueno, pues yo pongo a mi hijo o mis hijos y a mi hija en una escuela privada o en una universidad privada, esperando que sea de mejor calidad, y no me importa lo que esté pasando en el sector público, ¿no? Donde está matriculado el 70% de los estudiantes en el Perú. Y eso es trágico, ¿no? Eso es trágico porque es como que, bueno, me importa mi problema, pero no me importa el problema de la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero por otro lado, también todavía hay cierta, lamentablemente, pasividad de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y eso lo hemos visto, yo creo, en la pandemia, porque en la pandemia, cuando las escuelas y las universidades se han mantenido cerradas muchísimo más tiempo de lo que deberían, yo solamente veía grupos pequeños de padres de familia, de algunos expertos, que presionaban ya la apertura de las escuelas, pero no veía una cosa masiva, ¿no? De gente diciendo, no, tenemos que abrir las escuelas ya. Masivamente los padres diciendo, hay que abrir las escuelas. Lamentablemente no lo vimos, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que trabajar mucho en, como sociedad, ¿no? En entender la importancia de la calidad de la educación y en asegurarnos que entonces todos estemos preocupados por lo que está pasando dentro de las aulas, ¿no? Y eso aplica no solamente a la educación básica, sino a la educación superior también, ¿no? O sea, la preocupación por la calidad de la educación superior también es crítica. Entonces, no estoy seguro de si es un problema de que no haya consenso, de repente sí lo hay, pero no hay suficiente interés, no hay suficiente presión. Ahora, eso sí se puede lograr, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes que se lograron durante el gobierno que estuvimos ambos, en el gobierno del presidente Humala, fue poner a la educación en el debate público, ¿no? Yo me acuerdo, claro, la inflación no era alta, la inflación en el Perú no es de las más altas en América Latina tampoco hoy día, eh, pero la educación estaba arriba en el debate público. Y yo creo que eso es lo que hay que retomar, ¿no? Y eso es una responsabilidad, ¿no? De la prensa, del ejecutivo, del legislativo, del empresariado, ¿no? De poner a la educación en el debate, ¿no? En la discusión pública. Y eso es lo que yo creo que nos está faltando hoy día. Bien, Jaime, muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir en los 10 minutos que nos restan a las preguntas del público. Empezamos, por favor, por Almendra Rodríguez. Tu pregunta para Jaime. Adelante, por favor. Tienes que habilitar el micrófono, por favor. Estás en... Miguel, ahí creo que ha habido. Ya está Almendra, sí, Almendra, dale. Adelante, Almendra, por favor. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, Jaime. Y muchas gracias, Miguel. De hecho, la educación y la meritocracia es bastante importante justamente para mejores y más servicios públicos de calidad, ¿no? De hecho, no solo es necesario sembrar la idea de que es urgente reformar la educación, sino plantear un norte claro y poder sumar a los actores al proceso de reforma que tiene un horizonte más hacia el mediano y tanto largo plazo también, ¿no? Y para eso es necesario, claro, contar con consenso sobre los objetivos, cómo se miden y cuál es su evaluación. Entonces, mi pregunta iba por cuáles considera que son las estrategias eficaces para construir una visión compartida de los objetivos principales de la reforma educativa y además lograr que justamente esta visión trascienda al gobierno de turno y pues no que acabe un gobierno y se acaben las políticas educativas que han estado trascendiendo, ¿no? Por ejemplo, la reforma educativa, la reforma universitaria. Muchísimas gracias. Gracias, Almendra. Jaime, adelante. No, mira, brevemente eso, porque ahí la respuesta es muy amplia, entonces déjame centrarla solamente en un tema, que es asegurarnos que como sociedad estemos fijando unos cuantos pocos objetivos claros y que los midamos y que los monitoreemos, ¿no? O sea, ahorita es como que lo único que nos está preocupando es que los chicos regresaron a la escuela, ok, están en la escuela, punto, ¿no?
Tampoco no sé si es que estamos monitoreando bien y en detalle, ¿no?, las tasas de asistencia a las escuelas. Pero bueno, pero aun cuando eso fuera el caso, eso no es suficiente, ¿no? El punto central es asegurarnos que todos estemos compartiendo algunos pocos objetivos claros. Por ejemplo, y a veces uno dice, bueno, pero a veces nos centramos solamente en lo que podemos medir y el punto es, bueno, pero al menos lo que podemos medir, ¿no?, midámoslo bien y aseguramos que esté mejorando, ¿no? Si podemos medir los aprendizajes, porque ya se medían en el Perú, ¿no?, de matemáticas, ¿no?, y de comprensión lectora, bueno, aseguramos que los midamos en todas las escuelas y veamos si eso está mejorando o no, ¿no? Si los aprendizajes están mejorando. Y si, por ejemplo, las tasas de asistencia en la secundaria se están completando. Por ejemplo, si uno mirara solamente esos tres indicadores, si tuviéramos una obsesión por mirar esos tres indicadores, hay gente que va a decir, bueno, y correctamente, pero la educación no es solamente matemáticas, ¿no?, y comprensión lectora, la educación es mucho más que eso. Es cierto, pero si al menos medimos esas dos cosas, probablemente las escuelas que están haciendo esas dos cosas bien, también te está dándole a los chicos la formación integral que necesitan, ¿no? Es muy difícil enseñar matemáticas bien y enseñar comprensión lectora bien, ¿no? O quizás algunas habilidades digitales bien, si al mismo tiempo no se le está dando las habilidades socioemocionales que los chicos necesitan. Pero entonces, aseguremos que algún par de cosas que podemos medir bien, las midamos, veamos si están mejorando o no, y asegurémonos que corrijamos el trabajo que estamos haciendo si es que, si es que esos indicadores no están mejorando. Eso es lo que tenemos, digamos, que por lo menos esa obsesión en unos cuantos objetivos claros que todos compartamos es algo que nos va a permitir saber si estamos moviéndonos en la dirección correcta. Muy bien, gracias Jaime. Cristian Torres, tienes la palabra, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Un gusto compartir este espacio con ustedes. Quería preguntar sobre todo por el tema de la meritocracia y la educación, que es el tema central de este espacio. En un sistema meritocrático, digamos, donde las funciones del gobierno las desempeñan las personas que están más preparadas para el cargo y no hay un componente político importante dentro de las decisiones de estas, para elegir a estas personas, ¿cómo se puede sopesar, digamos, esta meritocracia puesta en los órganos del gobierno con, por ejemplo, la ausencia de oportunidades a la que se enfrentan algunos grupos de la sociedad peruana, como, por ejemplo, los pueblos indígenas o los pueblos campesinos, que tienen, digamos, un menor acceso a la educación de calidad o a un empleo formal que le brinde una experiencia laboral de calidad, ¿no? ¿Cómo podríamos sopesar esa ausencia de oportunidades con la meritocracia que queremos instalar en el país? Muchas gracias, Cristian. Y acá yo le sumaría un par de datos, Jaime. Es que la brecha se ha aumentado entre las zonas urbanas y rurales en lo que es comprensión lectora, matemáticas. La brecha se ha ampliado. Y sumarle que la recuperación del mercado de trabajo ha sido básicamente uno precario, ¿no? Ha sido el subempleo, ha sido el trabajo informal. Entonces, lo que se ha recuperado y no el trabajo formal o de mayor productividad. Entonces, dentro de la heterogeneidad que hay en el país, grupos que son marginados, que no tienen las oportunidades que todos quisiéramos que tengan, o las brechas urbano-rurales y un mercado laboral, digamos, que se ha precarizado. ¿Cómo atender la pregunta que nos plantea Cristian? Mira, a ver, si entiendo bien, el ángulo de la pregunta es cuando nosotros decimos que tienen que estar los mejores en el aula, ¿no? Que eso es la meritocracia. Entonces, sí, pero entonces, si quiero los mejores en el aula, de repente hay ciertas poblaciones que no van a poder estar porque no tuvieron las oportunidades. Y la respuesta es posible que es cierto, pero uno no puede entonces decir, bueno, entonces para compensar, porque tienes una persona que viene de un área rural, no es un buen maestro, pero tengo que darle una oportunidad. Entonces lo voy a poner en un aula, no siendo un buen maestro, porque con eso estoy perjudicando la educación de esos niños. Y entonces esos niños van a estar en el futuro, ¿no? Perjudicados porque han recibido una mala educación.
Entonces no puedo resolver el tema de que algunos no tuvieron oportunidades, resolverlo dándole un empleo en un aula. Lo tengo que resolver de otra manera. No lo puedo resolver diciéndole no, entonces no puedo ser meritocrático. Entonces démosle un empleo en un aula, no importa que no sea el mejor profesor. No puedo hacer eso. Eso es lo peor que puedo hacer, porque con eso estoy manteniendo el mismo ciclo en el cual algunos niños van a tener malas oportunidades, no van a tener oportunidades para el futuro. Si hay alguien que no tuvo una buena formación, no lo resuelvo dándole un empleo en el aula, lo resuelvo dándole más formación. Justamente, eso es lo único que podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es darle oportunidades a todos que tengan una formación de calidad. Pero eso nunca se resuelve, ¿no?, dando oportunidades de empleo que implican perjudicar a un niño. Ese es el punto central. Son políticas distintas. Para resolver el problema de una mejor educación, tengo que poner los mejores en el aula. Y yo creo que sí hay un error en decir, bueno, entonces no voy a conseguir personas, ¿no?, que tienen que sea una población indígena. No, eso es falso, porque yo he visto maestros en todas partes del Perú que son excelentes. Algunos porque tuvieron una excelente formación y otros porque tienen una excelente capacidad para ser maestro y requieren apoyo, digamos, que se le puede dar en términos de mejores métodos, mejores materiales, y con eso pueden dar ellos hacer un excelente trabajo. Entonces, hay que dividir, hay que resolver los problemas con distintas políticas. El problema de educación se resuelve poniendo a los mejores maestros en el aula. El problema de brechas de oportunidades, ¿no?, se resuelven con programas educativos y con programas de empleo. Bien puesto, Jaime, y estamos ya llegando al final. Yo quisiera agradecerte mucho por el tiempo que nos has dedicado para un tema que creo que es absolutamente central en el debate nacional y lamentablemente poco de esto ocurre digamos, de manera masiva. Así que agradecerte por tu tiempo. Me quedo con un par de mensajes que nos dejas que el magisterio no es un problema de empleo y no debe verse así, de esa forma como lo lo ven los políticos, y que el bienestar del niño es lo que debe ser el móvil central de los educadores, de los docentes, y no otra cosa, y imprimir un sentido de urgencia para acelerar, digamos, las pérdidas de aprendizaje que hemos tenido en los últimos años. Espero que esto permee en nuestras autoridades y con espacios como este tipo de propuestas del Bicentenario de Evidencia Instituto fomentamos la discusión de políticas públicas, planteando soluciones y mirando el vaso medio lleno. Una vez más, muchísimas gracias, querido Jaime. Espero verte pronto acá en Lima. Y mi agradecimiento a todos. Los invitamos nuevamente a seguirnos en nuestra página web, propuestasdelbicentenario.pe. Los invitaremos a una próxima discusión en un tema tan relevante como este. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Estamos en contacto.